Como pueden ver, este servicio lo he llamado algunas de nuestras responsabilidades en este mundo, y vamos a estar de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Pero primero que todo vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones la obligación, responsabilidad de poder congregarnos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, pones también en nuestros corazones el serte fiel. Gracias, Señor, abrimos nuestros corazones a tu palabra. Deposita en él, Señor, tu espíritu y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas para siempre darte a ti toda la gloria. En nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, utilicé la palabra responsabilidades y me siento obligado a explicarles qué es una responsabilidad. Y lo cogí del diccionario. Es un valor o cualidad de todo ser humano que cumple sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Es una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. El diccionario de la Real Academia Española lo define como el compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. Hermano, responsable es quien entiende las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete. ¿Ok? Con eso en mente, demos lectura a la palabra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué es lo que nos agrada de nuestra iglesia? No respondo, yo se lo puedo decir. ¿Acaso es la alabanza? ¿O los picnics en el parque? Quizás sean los grupos de gracia. ¿O la escuela dominical? ¿O la doctrina? ¿O los sermones? Hermanos, la iglesia de hoy día se ha convertido en una institución popular socialmente aceptable, donde gran parte de sus miembros se preguntan qué es lo que la iglesia puede hacer por ellos, en vez de dar adoración y honor al único Dios verdadero. La iglesia popular está en todos lados.
La encontramos en la televisión, en la radio, en el internet. Lugares donde el entretenimiento ha reemplazado a la adoración. Donde el hombre le ha cedido una plataforma a celebridades sin importar su orientación espiritual. La iglesia popular tiene la tendencia de predicar una fe basada en experiencias, en emociones, en solución de problemas, revelaciones privadas, profecías, visiones, etc. Con manipulaciones nos aleja de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es la celebridad, el evangelista, el apóstol, el profeta, los supuestos milagros y sanaciones, de todo, menos Cristo. Todo esto nos aleja de lo básico que es la vida cristiana. La meta de la iglesia popular no es predicar santidad, sino felicidad, satisfacción. Y todo esto está debilitando la iglesia. Con una fe basada en el éxito, la salud, la prosperidad, metas personales, comodidades, fácilmente se acepta un evangelio barato, donde se diluye el verdadero mensaje del evangelio para no ofender a nadie. ¿A dónde está la verdadera fe centrada en nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a soportar cualquier circunstancia? Hermanos, la iglesia necesita un avivamiento espiritual, y solo lo logrará cuando ustedes y yo comencemos a vivir con seriedad nuestra vida cristiana. Cuando cumplamos con nuestras responsabilidades espirituales, entonces el mundo nos tomará en cuenta. Pedro nos dice qué es lo que tenemos que hacer para tener este avivamiento tan necesario. Cómo tenemos que vivir para dar gloria a nuestro Dios. Tomemos en cuenta que Pedro se estaba dirigiendo en aquel tiempo a cristianos perseguidos, esparcidos, abusados, cristianos sufridos, y les exhorta a que se enfoquen en la verdad. Les exhorta a que se enfoquen en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Les exhorta a que se enfoquen en vivir una vida piadosa, santificada. En otras palabras, a que mantengan la base de su fe en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y en vivir en santidad, aunque tengan que sufrir. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas. Pedro no se estaba refiriendo a un fin cronológico, donde todo se detiene, donde todo termina. Pedro se refiere al final de los tiempos, a la consumación, a la meta alcanzada, el propósito consumado, el destino óptimo, la conclusión. Pedro se refiere a la consumación de los últimos días,
de lo que tanto hemos hablado a través de la historia. Parusia significa presencia, llegada, venida. Es el acontecimiento esperado por nosotros, los cristianos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. También nos dice el texto que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca? Es algo que está a la mano, a la vuelta de la esquina, como diríamos. Algo que está por llegar, algo eminente. Es el próximo evento que puede pasar en cualquier momento. Es precisamente la cercanía de este evento, el regreso de nuestro Señor, que nos motiva para vivir una vida temerosa en Cristo en cada generación, o al menos debería ser. Todas las generaciones pasadas han vivido con la esperanza de ver el regreso de nuestro Señor. Y Pedro nos recuerda vivir con esa misma expectativa de que nuestro Señor puede venir en cualquier momento. Hemos venido escuchando acerca de los últimos tiempos hace mucho, desde la primera iglesia. Y hoy, 2000 años después, seguimos haciéndolo. Y muchos se preguntarán, ¿cuándo empezaron? Hermanos, los últimos días comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como un bebé. Y nadie sabe cuándo será su segunda venida. Y nos dice en Hechos 1:7, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, si Dios escogió no hacérnoslo saber, es para que no seamos perezosos y para que vivamos en santidad todos los días como si fuera el último día de nuestras vidas. También lo hizo para evitarnos el pánico que causaría tal evento. Hermanos, no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas viviendo como nos venga en gana. Debemos reflexionar cómo invertimos nuestras vidas teniendo en cuenta la eternidad. Nuestro tiempo en esta tierra es corto. Y es por eso que Pedro nos insta con algunas exhortaciones, algunas responsabilidades. Lo leímos en el texto y espero que los hayan identificado. Los tenemos acá. Sed sobrios, velad en oración, tener ferviente amor y servir. Ser sobrios es no estar borracho, pero bíblicamente es que seamos serios y vigilantes, juiciosos, disciplinados, tener autocontrol, estar alerta. Es estar en nuestras cabales, en nuestros 5 sentidos. Es tener control y no dejarnos llevar por nuestras emociones u opiniones. Hermanos, somos salvos por gracia, pero tenemos deberes, responsabilidades. Tenemos que cuidar nuestra santidad.
nuestra manera de vivir. ¿Ah? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que tener nuestras mentes enfocadas en las cosas correctas. Colosenses 3 del 1 al 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y con cada promesa hay una condición. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira lo que dice Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, nuestra santidad comienza en la mente. Tenemos que tener nuestra mente en lo que conviene, en lo que vale la pena, en las cosas de arriba, las cosas espirituales, viviendo una vida justa y agradable delante de Dios. Punto número 2. Velad en oración. Debemos reflexionar la brevedad relativa que es nuestra vida en esta tierra, en este mundo, y reconocer que debemos orar con regularidad, en una manera habitual. Y esto se aprende. No es de la noche a la mañana formar un hábito. Hay que ser constantes. Oración es la consecuencia de la vida seria y disciplinada del creyente. Cuando oramos, estamos reconociendo que dependemos totalmente de Dios, sabiendo que Él tiene el poder para manejar las situaciones que vivimos. Lucas 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas para todos los santos. Una más. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Hermanos, orar es hablar con Dios. Y cuando oramos, primero reconocemos que nuestro Dios es soberano, todopoderoso, creador de todo, que lo sabe todo, que lo ve todo, que está en todas partes y trasciende el tiempo. Está en el pasado, está hoy en el presente y está en el futuro. Luego, dejamos nuestras necesidades y las necesidades por las personas por las cuales oramos a los pies del único, aquel que nos ama, que nos cuida y que puede suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Eso es orar. La vida cristiana requiere firmeza. Y a veces no nos podemos concentrar, enfocar en orar por tener la cabeza llena de distracciones, ocupaciones, preocupaciones, problemas. Si amamos a nuestro Señor Jesús, amaremos también a su cuerpo, la iglesia. Oraremos unos por los otros. Como familia espiritual que somos, estamos en la obligación de sostenernos unos a otros en oración. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos responde. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de su palabra? Verso 8 de Primera de Pedro capítulo 4. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, sobre todas las cosas, prioridad, sobre todo, primero que todo. Hermanos, el amor es prioridad. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:12. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Podemos estar aquí el resto del día hablando sobre el mandamiento principal que nos ha dejado nuestro Señor: amarnos unos a otros.
El mundo suele definir el amor en términos de sentimientos y emociones. Pedro nos está hablando del amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que denota una decisión más que una emoción. No es automático, no es fácil, no es sentimental. No. Pedro está hablando del amor entre hermanos. Tenemos la responsabilidad de amarnos fervientemente. No podría faltar 1 Corintios 13. En el verso 13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Bueno, la palabra mismo nos explica. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo así? ¿Ah? Pedro se refiere a las ofensas que cometemos los unos contra otros. Nuestro amor por los demás nos hace pasar por alto las ofensas que cometen contra nosotros. El amor nos debe llevar a dejar atrás el dolor y ver más allá de los fallos de los demás. Siempre decimos, nadie es perfecto. El amor trae la reconciliación. El amor muestra el perdón de Dios. Mira lo que dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Colosenses 3, del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El amor bíblico se caracteriza por un compromiso de autonegación. Otra vez, 1 Corintios 13, el verso del amor, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Ese es el amor de Dios. Gloria a Dios. Y el verso 9 sigue dándonos muestras cómo amar. Hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedar. Hospedar es una palabra griega muy interesante, formada de dos palabras. Phileo, que significa amor, y xenos, extranjero. Nos sentimos muy cómodos
mostrando amor a nuestros familiares, a nuestras amistades. Pero Pedro va más allá todavía. Nos habla de amar a los extranjeros. Algo muy necesario en aquel tiempo y hoy día también, sobre todo entre los cristianos viajeros. En un tiempo donde los hospedajes eran lugares famosos por su maldad. Ser hospitalario era un requisito de aquellos que anhelaban el obispado. La hospitalidad es un rango definitivo de los líderes cristianos. Y no solamente los líderes, de todo cristiano, diría yo. Pero miren lo que dice en 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En aquel tiempo las personas contaban con la gracia y la hospitalidad de los residentes locales para alojarlos y suplir sus necesidades básicas. Mateo 25, del 35 al 36, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Hermano, el amor se muestra. No es de palabras solamente. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicar la hospitalidad es una prolongación natural de la práctica del amor fraternal. Hebreos 13, 1 al 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ser hospitalario significa ser bondadoso y recibir bien a las personas, que debe ser una característica de todo cristiano. La hospitalidad es el amor en acción. Ahora bien, nos dice sin murmuraciones. ¿Qué es murmurar? Quejas, habladuría, chisme, rumor, cuento, maledicencia, comentarios que se hace atrás de las personas con la intención de hacerlo quedar mal. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Salmo 101, verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice Dios. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Salmo 15, del 1 al 3, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Proverbio 20, verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. El que no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hay que seleccionar nuestras amistades. Proverbio 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Casi lo mismo nos dice Proverbio 21, verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Hermanos, alguien dijo por ahí que los pescados y las visitas apestan después de 3 días. Una cosa es compartir voluntariamente sin quejarnos y otra es sentirnos obligados y hacerlo por la fuerza a regañadientes. No es solo alegrarnos el día que llega la visita y el día que se va. La hospitalidad naturalmente requiere un compromiso muy notable. Hospedar con amor a un extraño es una manera maravillosa de mostrar el amor de Cristo. El amor de Dios. Verso 10, primera de Pedro 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí está el otro responsabilidad que no dice la palabra, pero es obvio, que es servir. ¿Qué es servir? Es atender, ejercitar, auxiliar, ayudar, socorrer, ser una persona o una cosa apta para realizar una función, ayudar a una persona, un partido o una causa con actos o sacrificios, estar al servicio de otro o sujeto a él. Hermanos, si tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial, por añadidura tendremos una buena relación con nuestros semejantes, ¿cierto? Okay. Entonces estaremos ansiosos de poder hacer algo por nuestro Dios y por el crecimiento de su reino. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta qué podemos hacer. Aquí en nuestra iglesia, miremos los diferentes ministerios y a ver si encajamos en alguno. Hay ministerio de limpieza. Por favor, hablen con la hermana Amalia. Ella estaría feliz de poder apuntar, de hacer una nueva lista. Entre más participemos, menos tiempo tenemos. También hay un ministerio de manejar. Algunas personas, algunos de nuestros hermanos no tienen cómo venir a nuestra iglesia. Entonces tenemos que ir a buscarlos.
Si Dios nos ha proporcionado con un van, es para usarlo. Y teniendo tanto miembro en nuestra iglesia, creo que sobraría quien se ofreciera para ir a manejar. Entre más somos, más extendido. Habemos hermanos que lo hacen 2 veces seguidas, sin decir nombre, porque faltan voluntarios. Apuntémonos en algo, hermanos. Hay muchos ministerios. ¿Ok? Ahora, nuestro Señor siempre nos da una misión, algo que hacer, pero jamás nos va a mandar a hacerlo con las manos vacías. Siempre nos va a dar las herramientas para llevarlo a cabo. Y esto nos lleva a decir que es un don. Mire cómo dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. ¿Ah? Es la capacidad que Dios nos da para llevar a cabo el ministerio que nos ha dado. Cada uno según el don que ha recibido. Significa que tenemos un don otorgado por nuestro Dios en el momento de nuestra salvación, con el propósito de ministrar la iglesia. Cada creyente tiene un don espiritual, un regalo de Dios, y son activados sobrenaturalmente para servir y dar gloria a Dios. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Primera de Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios 4, del 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No se trata de escoger qué don ejercer, sino de usar el que Dios nos ha dado. No hay un don mayor que otro. No debemos anhelar un don que no se nos ha dado. El que nos ha dado el Espíritu Santo es más que suficiente para desarrollar, para hacerlo valer donde estemos, en la iglesia. Ahora dice, ministrelo a los otros, a los demás, póngalo en servicio. Los dones espirituales son para beneficio de los demás, no para nosotros mismos. Cada creyente es un ministro dotado y llamado por Cristo a tiempo completo para el trabajo efectivo en la iglesia.
Necesitamos los dones de los unos a los otros. Fuimos hechos para servir. El don que cada uno de ustedes tiene es para ministrarme a mí y al resto. El don que Dios me dio a mí es para ministrar a los demás. Si no practicamos nuestros dones, estamos robando a Dios. Dice que debemos ser buenos administradores. Pedro nos insta a utilizar los dones que hemos recibido como buenos administradores. Somos administradores, no dueños. Y Dios espera que los utilicemos, lo que Él nos ha dado para servir unos a otros, para gloria de su nombre. Hermanos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios que no los haya dado Él. Primera de Corintios 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, no lo compramos, no lo ganamos, ni siquiera lo merecíamos. Fue un regalo de Dios. Esto habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme significa diversificado. Se refiere a los diferentes tipos de dones espirituales, cada uno distinto y singular. Tal como sucede, ¿han visto los rayos del sol a través de un cristal? Una variedad de colores, difícil de explicar. Así son los dones que Dios nos da. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos nosotros, cristianos, hemos recibido distintos dones para compartirlos en la iglesia. Y aunque tengamos el mismo don, no lo vamos a impartir de la misma manera. Cada quien tiene su toque personal. Quizá no estemos seguros qué dones hemos recibido. A veces puede ser obvio, pero otras veces no se puede ver. No cuando lo buscamos, sino cuando ponemos manos a la obra y comenzamos a servir. Entonces nos damos cuenta que podemos hacer y nos gozamos haciéndolo. No tenga miedo. Pruebe. El Señor no nos ha dado a todos lo mismo, el mismo don, pero todos sí estamos llamados a servirle.
Todos. Pero Dios no abrirá el potencial de nuestros dones hasta que nosotros no nos entreguemos a Él. Continuando con el verso 11, el último, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire esa frase: si alguno habla, expresa una condición que se da por cierta. Pedro categoriza los dones en dos funciones: hablar o servir. Cada don se puede colocar en una de estas dos categorías. Los dones del habla. Si alguno habla, ministrará por medio de predicación, de enseñanza, sabiduría, conocimiento, discernimiento, consejería, y esto debe desarrollarse conforme a la palabra de Dios. El que habla debe reconocer que está presentando la palabra de Dios y nunca presentar su propia opinión. Los dones de servicio. Quien tiene el don de servicio se goza en ayudar, colaborar, sigue instrucciones. Personas así son de gran utilidad de muchas maneras. Las personas que tienen el don de servir tienen la habilidad de descubrir las necesidades en otros. Servir también se puede traducir como ministrar. Tiene una relación con nuestras actitudes. Donde quiera que sirvamos, hermano, debemos hacerlo sabiendo que somos parte del plan de Dios. Todo lo que hacemos es por el poder y la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Y esto debe darnos un poco de aliento, sabiendo que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esta es la meta de todo cristiano. ¿Ah? Glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y Él nos da las herramientas para hacerlo. Los dones. No glorifiquemos a seres humanos. Mateo 5:16. Si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, no lo hagamos buscando reconocimiento, no lo hagamos buscando agradecimiento, no lo hagamos buscando gratificación o gloria humana. Hagámoslo para la gloria de Dios. Solo a Él le pertenece la gloria y debemos estar agradecidos de que Dios nos tome en cuenta en su plan. Hermanos, si ya sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos que somos dotados de dones, es de esperarse que el poder de Dios sea evidente en nuestras vidas. Es de esperarse que los pongamos en práctica
para beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Hermanos, nuestra salvación demanda lo mejor de nosotros. No es suficiente saber nuestras responsabilidades. No es suficiente desear hacerlas. Tenemos que tener disciplina para llevarlas a cabo. Cumplamos con nuestras responsabilidades. Tomemos en cuenta que nuestro Señor viene pronto, Maranata, y que también responderemos por la manera como vivimos. Hermanos, el avivamiento comienza con nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ministrar nuestros corazones, por recordarnos, Señor, que tenemos responsabilidades que cumplir. Pero también nos damos cuenta que no estamos solos, que tú nos provees de todo lo necesario para llevarlas a cabo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te damos a ti toda la gloria, el honor y el poder, los siglos de los siglos. Amén. Amén.